Centro de Estudios Martianos, una entidad en Cuba que tiene una connotación para todo el mundo y en especial para América Latina y el Caribe. También tenemos al poeta Ricardo Riverón, que también nos da de esas cosas bonitas que tenemos en común. Y tenemos a los dos trovadores, Ariel Barreiros y Eduardo Sosa. Quiero destacar, sin que sea motivo de celo, por el compañero Ariel, que viene por primera vez acá, de la Asociación Hermanos Saiz, premiado por su obra. Son de los autores post-revolución, son hechos por la revolución y tienen una connotación internacional. Pero quería destacar en el caso, el vínculo con Paraguay de Eduardo Sosa, porque muy buenos días. Para mí realmente es un privilegio estar aquí. Agradezco el honor y el tiempo que nos concede. Yo quería conversar con ustedes porque José Martí fue traducido al guaraní y poco antes de venir yo hacia acá, me encontré en nuestra biblioteca especializada estos dos ejemplares de traducciones de versos sencillos y del cuento meñique de la Edad de Oro a la lengua guaraní. Martí ha sido traducido también a otras lenguas originarias y eso a nosotros nos llena de orgullo, y yo creo que él mismo, de poder saberlo, se hubiese sentido muy feliz y muy honrado de que así fuera. Ha sido traducido además del guaraní al tzotzi, al náhuatl, al maya, al quechua, al aymara. Y eso habla en bien de un hombre que, siendo cubano, es un universal latinoamericano. Debemos sentirlo todos los latinoamericanos como propios, porque entre sus grandes inquietudes, además de la libertad de su patria, de preparar la guerra por la independencia de Cuba, estaba la defensa de la autonomía cultural americana, que pasaba invariablemente por su voluntad de reconocer como legítimamente universales a las culturas y las lenguas, por supuesto, de nuestro pueblo originario. Yo les recomiendo leer en la Edad de Oro esa magnífica crónica que se llamó La Exposición de París, sobre todo en la zona en que Martí describe los pabellones de las repúblicas americanas. Las cosas que dice del pabellón de Paraguay, del pabellón de Argentina, del pabellón de Uruguay, del pabellón de México. Las cosas que dice en la Edad de Oro en un texto llamado Las Ruinas Indias, que si bien es verdad que está centrado fundamentalmente en la zona de México, también alude a los pueblos originarios de la América del Sur, a los que siempre consideró como pueblos muy ricos culturalmente, como pueblos que merecían ser estudiados, dueños de una mitología, de una cosmogonía, de una poesía, de una lengua bellísimas. Y siempre lo estaba equiparando con los paradigmas universales de la época, es decir, la cultura grecolatina, los componentes semíticos mediterráneos. Y Martí dice, no por gusto, dice en su magnífico ensayo Nuestra América de 1891, que la historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más
necesario. Entonces, yo creo que ustedes están haciendo una labor formidable en una institución de este tipo. Confieso que yo de Paraguay sabía un poco. Yo creo que estamos todavía en el mismo punto casi, con un pequeño adelantico nada más, de lo que decía Martí en nuestra América, también al inicio casi, que los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. ¿Por qué? Porque solo de esa unidad nuestra americana es que puede brotar la defensa de nuestra soberanía como continente y el respeto a nuestras culturas, porque estamos viviendo realmente en un mundo en crisis, un mundo donde hay crisis de valores enorme, donde el culto al consumismo es demencial, donde las desigualdades sociales son cada vez más profundas y hay concentración de la riqueza en manos de unos pocos favorecidos y grandes masas estigmadas que viven en la miseria. Estamos viviendo en un mundo injusto, donde hay guerras de conquista en todas partes. Apenas uno pone la televisión y le dan ganas de llorar. Hay genocidios. Y yo creo que desde la cultura, desde el pensamiento, nosotros los que nos interesamos por esos temas, brindamos un servicio no solo a la patria de origen, sino a la humanidad. Porque solo desde la cultura, desde la poesía, se puede construir un mundo más justo y equitativo, aunque luego se implementen políticas públicas, se hagan cuestiones prácticas de transformación social. Si no transformamos el pensamiento, si no nos descolonizamos mentalmente, si no nos sentimos orgullosos de quienes somos, si no nos sentimos iguales al que mejor sea, si no amamos a nuestros países y trabajamos por ellos, vamos mal en el mundo de hoy y le abrimos las puertas a los poderosos que no nos quieren bien. Entonces yo creo que José Martí se nos presenta como un pensador alternativo. Digo alternativo porque es un hombre que tiene un renombre universal en las metrópolis, en los países desarrollados. Apenas se les reconoce o se les estudia un poquito como poeta, que es lo menos subversivo, por decirlo más pronto, de su obra. Es un pensador que dejó una obra inmensa que abarca 27 gruesos volúmenes en sus obras completas y todavía hoy siguen apareciendo textos inéditos. Fue un hombre que tenía pasión por el trabajo, que escribía en todo momento y vivió solamente 42 años. Yo siempre digo la cifra, porque 42 años es una cifra insignificante desde el punto de vista de la madurez intelectual de una persona. Y por supuesto, no estuvo escribiendo los 42 años. Empezó sus primeros textos conocidos, datan de la adolescencia. Y ahí dejó esa obra inmensa a la que hay que acercarse cada día. Dejó páginas bellísimas, inolvidables, como esos versos sencillos que Gabriela Mistral, la genial chilena, que es una de sus estudiosas y seguidoras más destacadas, dice que en los versos sencillos está ese saber primordial de la copla, porque es la estrofa popular, ¿verdad?, que entra por la vista y el oído al sentimiento. Y cuando uno lee los versos sencillos es imposible no memorizarlos, porque aunque usted no quiera, ellos se le instalan en el sentimiento y en la memoria. Y cuando en los versos sencillos, por ejemplo, en la dedicatoria de ese libro, que aquí está en guaraní, él le dedicó ese libro a su madre,
Es decir, es un libro de versos que puede ser entendido como una especie de autobiografía, de declaración de principio, de expresión de sus oscuros sentimientos en cuanto a afectos personales, amores, desamores, viajes, inquietudes intelectuales, pero también circunstancias vitales padecidas en su tierra de origen y en el vínculo con su madre. Pero hay además disquisiciones filosóficas. Quien quiera encontrar filosofía en verso o una definición magnífica de la dialéctica en verso, vaya a esa estrofa del verso sencillo que dice: todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luz es carbón. Eso es filosofía pulso, eso es dialéctica. Pero si no, ¿cómo olvidar el inicio? Por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. El magnífico amor a la naturaleza está en los versos sencillos y que es propio también de nuestras culturas originarias, que defienden los árboles, que defienden la tierra, que defienden los ríos, esa naturaleza que las grandes empresas capitalistas nos contaminan continuamente y nos dañan y nos lesionan con total irresponsabilidad, sin pensar en que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos un planeta lacerado. Pues Martí, en el poema 3 de los versos sencillos, dice: quiere el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Es decir, esa naturaleza debe ser un lugar sagrado de veneración. Y la alfombra es puro helecho, y los muros abedul, y la luz viene del techo del cielo azul. Y más adelante, casi al final, porque es un poema más extenso, díganle al obispo viejo, díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. Esas estrofas maravillosas de los versos sencillos están en guaraní. Félix de Guarania le ha hecho un gran servicio a la difusión de la obra martiana con estos dos pequeños libros que son inmensos por el alcance y el contenido. Ya sé que lamentablemente Félix no está entre nosotros, pero yo creo que nos dejó un ejemplo. ¿Por qué no seguir traduciendo a Martí al guaraní? Y cuando digo al guaraní lo digo porque estoy en Paraguay. Si estuviera en otro lugar hablaría de otras lenguas, pero sí hay que traducirlo, hay que difundirlo. Con Martí siempre se gana si lo lee un estudioso que a lo mejor se va a sentir motivado y va a escribir sobre el tema, pero se gana si lo lee una mujer o un hombre de pueblo o un niño, porque de aquí nadie sale indiferente, siempre se sale mejor persona. Entonces, yo quería compartir esto con ustedes, quería decirles brevemente que dirijo en La Habana el Centro de Estudios Martianos, una institución destinada a investigar y a promover la vida y la obra de José Martí, no solo en Cuba, sino en nuestra América y el mundo. Y estamos abiertos a posibles colaboraciones, a intercambios, a visitas, a lo que se necesite colegial. Y voy a dejar un plegable con información del centro, voy a dejar mis datos de contacto, voy a dejar también aquí una convocatoria para un congreso internacional que se organizará en La Habana en enero de 2025. Y es la sexta conferencia internacional José Martí por el equilibrio del mundo,
que tiene una pluralidad de temas muy amplia y que pretende reunir a personas de buena voluntad convocadas por el pensamiento martiano y que aspiran a construir un mundo mejor y más justo desde todas las perspectivas posibles. Abarca desde el cuidado de la naturaleza, la diversidad cultural, la pluralidad lingüística, el estudio puntual de la vida y la obra de Martí, por supuesto, de otros pensadores latinoamericanos, la lucha por el cambio climático, la ética, es decir, hay un abanico muy amplio de temas que pueden ser de interés para un público muy diverso, y entonces esa información, si me lo permite, profesor, yo la puedo poner aquí en la mesa y al final los interesados pueden acceder a ella. Muchísimas gracias y sigamos el ejemplo de don Félix de Guarania y de José Manuel. Esta primera canción que voy a hacer se llama Paula, y es una canción de amor. Paula se sabe un beso así, medio descalzo, y que siempre termina en sol. Saliendo Paula es la soledad, cuando no hace llorar. Paula es mejor que el mar, un poco más lejos. Luna me alegra el pez, calma, se anuda dentro pena, se da también contra mi olor, que vuelvo y vuelvo leve, me hace rodar prisa, amotina a fiesta y desnuda no sé. Desnuda tiembla, la 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 de la de la de para de la de Paula me pone buena la ilusión, Paula me tiene el corazón sudando, Paula se vuelve más de miel y más de miel. Mientras peor le salgo, Paula, se me regó en el pecho, Paula, me confundió las llaves, Paula me tiene regresando, tierno de otras mañanas y de ciertas aves, loca, bella de mí, cancioncita que parte. Y es que luna me alegra el pez, calma, se anuda dentro pena, se da también contra mi olor, que vuelvo y vuelvo leve, me hace rodar prisa, amotina a fiesta y desnuda no sé. Que desnuda tiembla, Paula se sabe un beso así, medio descalzo y que siempre termina en sol, saliendo. En otros lugares del mundo. Muchos saben
En Cuba el libro es un producto que está vendiéndose muy por debajo de los precios de todos los demás artículos que garantizan nuestra vida. Pero este poema, estos versos sencillos de Martí, aquí está no solo motivó a Leonardo García, que por cierto vivimos en la misma ciudad de Cuba, que tampoco es La Habana, sino Santa Clara, que está en el mismo centro de Cuba. Cuba tiene el corazón en el centro, no en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, desde un punto de vista político, y en el centro, yo creo que desde el punto de vista de la política. Y la poesía quizás. Bueno, quizás no sepan que para José Martí, el nombre Carmen tiene un significado particular, las cármenes de la vida de Martí, de su vida amorosa, fueron amores difíciles, las cármenes. Bueno, como yo también tuve una Carmen y que fue un amor difícil, escogí estos versos martianos. Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás, más grande debiera ser para que vivieses más, para hacer una glosa. La glosa en Cuba, no sé cómo es aquí, es la estrofa, la décima, y que cada décima termina con uno de los versos. Son 4 décimas, cada una termina con uno de estos 4 versos. Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás, más grande debiera ser para que vivieses más. Entonces ya va, yo le puse este poema Carmen mía, que no es la de Martí, pero Martí me ayudó. Creíste que había muerto de tu herida en el costado, ignoras que he navegado con la proa a ningún puerto, siempre con el pecho abierto, da igual ganar que perder, me lancé un atardecer por donde jamás anduve, y aunque hoy viajo en una nube, aquí está el pecho, mujer. Desbórdalo sobre el tuyo cuando la noche te obligue y cuídalo porque sigue el rastro de algún murmullo. Aunque del espanto huyo, llévalo a donde tú vas y así, sin brindarle paz, que beba en tus manantiales cuando enjuagues los puñales, que ya sé que lo herirás. Pero no será tu herida la que los sueños me corten. Me heriste y tal vez soporte vivir sin sueños la vida. Tu puñal, la despedida que te convirtió en ayer. Tu herida piensa crecer limpia donde no se vea. ¿Qué importa cuán grande sea? Más grande debiera ser. Y yo debiera estar lejos de estas ganas de existir, porque el arte de morir nos acecha en los espejos. Con mis versos, óleos viejos, debo, sin mirar atrás, llegar al mundo en que estás toda de espuma en el lecho y decirte, aquí está el pecho, para que lo vieras más. Tenemos en eso un orgullo nacional de que somos personas solidarias. Bueno, también, a veces la solidaridad suele ser conflictiva, a veces. Pero por lo general, la solidaridad es noble y agradecible. Se agradece. Esto se llama gesto y es más corto. Sé que mordieron tu mano cuando quisiste ayudar, mas la mano, sin dudar, persistió en el gesto hermano. Entonces nunca es en vano darle las gracias a quien te muerde si en el andén esa mano fratricida dice adiós, su despedida es bienvenida también. Pero no digas adiós a la mano que se niega, ni muerdas a quien te lega su fuego, su luz, su voz. Si una mano es la de dos, qué paradoja sutil, ensaya el gesto gentil de quien dice adiós en vano, pues quien estrechó tu mano tendió con la suya misma. Muchas gracias. Gracias de verdad por esta oportunidad. Una de las cosas buenas de tener un embajador completo es que te dice incluso lo que tienes que cantar. Es director artístico también. Entonces, yo sí he tenido un acercamiento mínimo, pero acercamiento al fin a la guadaña, gracias a Ricardo Flecha, colega, amigo de muchos años además. Y incluso él habla un poco guaraní. Y
y me ha enseñado algunas palabras que no me atrevo a decir, pero había algo que me parecía, me llamaba la atención en la complejidad, que era algo que era que me fui a jugar y me caí, o algo así. Son varios tipos de arte, ¿no? Entonces, por ahí vino y estuvimos hablando. Yo como me pongo muy nervioso con estas cosas, tranquilo, ahí me van a ayudar a cantar y ahí voy calentando la voz. A ver. Una noche tibia nos conocimos en el sur del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, en la noche hermosa de plenilunio. A ver, dígame esa parte. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi señora? Oh, frenesí. ¿Dónde mi Señor? Junto al azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor. José Martín en La Habana, sí, Cuba. El reconocimiento que le hace entrega a nuestra directora. Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yehushua a Marlene Vázquez por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Fernando de la Mora, Paraguay, CEPA 03 abril 2024. Y quiero pedirle ahora al profesor Franco Diciana, gracias por acompañarnos. Él es el profesor. República del Paraguay, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigos solidarios del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor. Y es Chacoá a Ariel Bardeiros. ¿Va a ser? Así mismo. Ya llevó permiso, son para cantar a las bellas damas y también a la naturaleza. Felicidades por estar presentes aquí en nuestro país y específicamente en el Instituto de Educación Superior de Cultura Guaraní. Sigue para. Muy bien, muy bien. Y tenemos una pausa acá para nuestro representante también. Voy a pedirle ahora lo que va a quedar.
nuestra solidaridad como país latinoamericano. He visto que las palabras se convirtieron en información, en difusión, se convirtieron en música, se convirtieron en poesía, y por la palabra estamos trabajando para desterrar la ignorancia de entre nosotros. Pero, muchas gracias.